Y estamos a esta hora viendo imágenes en vivo y en directo precisamente de lo que está sucediendo en Dubái. A esta hora, cuando se han iniciado ya las acciones, las reuniones, los encuentros y las asambleas en torno a las discusiones centrales que formarán parte de la COP28. A esta hora vemos en imágenes la mesa, la mesa que dirige el encuentro donde está el sultán Al Jaber, presidente de la COP28 como anfitrión. Ahí vemos imágenes de algunos de los asistentes. Está también el secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Steele. Está el director general de la COP28, Majid Al-Suwaidi, y la jefa de negociaciones sobre el clima de la COP28, Hannah Al-Hashimi. Y a puertas a entrar también a la conferencia se encuentra el exministro de Medio Ambiente chileno, Marcelo Mena, desde Dubái. ¿Cómo está, Marcelo? Buenos días para toda Latinoamérica. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos cómo se ha iniciado, cuál es el ánimo con el que comienza esta COP28. Como es toda la acción climática, con contradicciones, en el sentido de que, por cierto, tenemos que bajar la emisión de gases de efecto invernadero, pero estamos dentro de un país que produce una gran cantidad de petróleo, que nosotros seguimos consumiendo también como planeta por lo demás. Hace mucho calor en los pasillos, no hay pasillo básicamente, porque hoy día es una expo, a diferencia de las COP, en la cual siempre hay un gran espacio común en donde están todos los pabellones y donde la gente conversa. En este caso está desagregado cada uno de los pabellones. Acá estoy en el pabellón nosotros del Club Messen Hub, y por lo tanto no hay tanta interacción necesariamente en la calle, en el sentido de que porque básicamente la gente se va a resguardar a lugares que están más climatizados. Es un lugar muy, muy bonito, evidentemente, el Expo Dubai, con excelente arquitectura. Se puede llegar en metro, pero también al mismo tiempo está esa contradicción, porque Dubái sigue siendo una de las ciudades más contaminadas de Medio Oriente, y si estuviera en Chile sería probablemente la más contaminada, incluso superando a Coyhaique, lo que da cuenta también de los problemas y los desafíos del uso de combustibles fósiles en el mundo. Quisiera que aprovecháramos esta instancia en la que usted nos relata un poco cómo es la arquitectura del lugar y básicamente también dónde se pueden producir encuentros. ¿En qué consiste una COP? Para nuestra audiencia en toda Latinoamérica también, que no está necesariamente familiarizada con lo que sucede dentro de una COP, la participación, por ejemplo, no solamente de representantes oficiales de algunos países, sino que también de la sociedad civil y otros que precisamente se encuentran a veces en esos pasillos realizando acciones que tienen que ver con acompañamientos, por ejemplo, a figuras importantes que han sido emblemáticas también en el empuje de los cambios. Sí, hoy día tenemos entonces tres grandes lugares, ¿no es cierto? Está la negociación como tal, que se lleva a cabo en la zona azul. En esa zona azul también hay pabellones de los bancos multilaterales, organizaciones internacionales, donde también se llevan a cabo eventos que acompañan a la negociación. Están los negociadores, que deben ser unos 10.000, y deben haber unas 70.000 personas que no son negociadores, que están trabajando en sus propias iniciativas que vienen a destacar, que van a divulgar, que buscan financiamiento, entre otras cosas. Entonces, también está la zona verde, donde la sociedad civil derechamente se establece y trabaja. Entonces, cuando uno entra a este pabellón, hay grandes edificios donde están las grandes negociaciones. Ahí están los jefes de Estado, los ministros de Estado, los dignatarios en general. Y después tenemos entonces ya más desagregados estos pabellones donde están distintas organizaciones. Cada país tiene un pabellón. Chile tiene un pabellón que está acá al lado de nosotros. Hay distintas muestras de energía renovable. Acá al lado hay una muestra de la contaminación atmosférica. Entonces eso es más o menos el panorama que se ve.
se llega a la gente en metro desde la ciudad de Dubái, es una ciudad que tiene unos 50 kilómetros de norte a sur y que tiene un ancho en torno a unos 10 kilómetros y por tanto la gente se transforma de esa forma. Yo estoy a puertas de ir a una recepción para iniciar el área de filantropía y negocio, en donde va a estar, por ejemplo, presidiendo el rey Carlos, que va a estar participando, y ahí también se espera una gran cantidad de jefes de Estado que estén en la instancia de inauguración ya en diciembre 1 y 2, por ejemplo. Claro, efectivamente van a acudir diversos jefes de Estado, desde el monarca Carlos III de Inglaterra, que además desde siempre, o sea, desde hace varias décadas en realidad se le conoce su interés y preocupación por las materias de cambio climático, el jefe de gobierno español, el presidente de Brasil también, entre los jefes de Estado que acudirán a esta cumbre en el marco de una cumbre que espera concretar algunas negociaciones, como usted señalaba, ¿no es cierto? Hay un lugar donde se reúnen los negociadores. En el contexto de esta COP28, ¿qué, por ejemplo, acuerdos se persiguen establecer? Bueno, básicamente mucha gente se va a empezar a conversar sobre si el lenguaje de la decisión, que se llama el documento final, incluye, por ejemplo, que hay que poner fin al uso de combustibles fósiles o simplemente bajar su consumo. Evidentemente hay tensiones entre los países petroleros que dicen no es necesario, ¿no es cierto? El problema no son los combustibles fósiles, sino sus emisiones, y esas emisiones se podrían capturar por tecnologías que todavía no se desarrollan, y por tanto hay cierto escepticismo de la sociedad civil de que eso va a ser. Es como básicamente un alcohólico que puede decir voy a dejar de tomar eventualmente, pero en realidad por los próximos 20 años no voy a cambiar mucho mis condiciones, pero el año 2050 mágicamente voy a cambiar y todo va a estar bien. Ese es el escepticismo con el cual está la sociedad civil. Pero en lo que respecta a otro tipo de acuerdo, China y Estados Unidos, 2 semanas antes de esto, se reúne el presidente Xi Jinping con el presidente Biden y empiezan a hablar de qué cosas se pueden hacer en el corto plazo para bajar la temperatura, entendiendo que esto se nos está descontrolando. Y en ese contexto sacan una declaración sobre metano y otros contaminantes de vida corta, que son súper contaminantes, que de bajarse sus emisiones, el efecto de modular y bajar la temperatura puede ser mucho más rápido que la descarbonización por sí solo. Y por tanto ya en diciembre 2 hay una cumbre anunciada entre China y Estados Unidos, en la cual estamos participando nosotros también, Unión Europea, entre otros países. También hay una serie de otras iniciativas que se lanzan, va a estar acá el gobernador Orrego, está la ministra Maísa Roja, el ministro Teo Valenzuela, estamos hablando desde el punto de vista de Chile, y una serie de otros ministros y jefes de Estado de Latinoamérica también. Sí, estaba revisando, por ejemplo, las palabras del presidente electo argentino, Javier Milei, a propósito de un artículo que viene en La Nación, en la que se recuerdan palabras relacionadas con invento. Son un invento de los zurdos, habría dicho el presidente electo Javier Milei. Y lo pongo en contexto porque los acuerdos y la posibilidad de avanzar en los acuerdos, tanto el Acuerdo de París, lo que se establece en la COP, en esta u otras, en fin, tiene mucho que ver con las decisiones de los propios gobiernos, ¿no es cierto?, para retroceder o para impulsar una agenda que ojalá se transforme en una agenda de Estado. En el caso de Chile hemos visto una agenda de Estado, efectivamente, donde distintos gobiernos de distintos colores son capaces de empujar, por ejemplo, una agenda de transformación energética. No sucede lo mismo en otros países como Estados Unidos, probablemente ahora en Argentina también haya contradicciones respecto de qué es lo que se puede hacer desde un gobierno para impulsar algunos cambios o para también formar parte de las decisiones que en el mundo se tomen para impulsar estos cambios. ¿Cuánta incidencia tiene? Primero, quisiera en realidad que se hiciera cargo de la frase. El cambio climático es un invento de los zurdos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Usted como científico, como experto, como en estas materias también, como ministro de Medio Ambiente que se ha tenido que encontrar también de forma positiva, afortunadamente, en Chile con ministros de Medio Ambiente o ministros de Energía de otros gobiernos, de otros colores. ¿Cómo se podría entender o qué implicancias o de qué forma transformar una idea que hoy podría estarse instalando y al mismo tiempo frenando, por ejemplo, la posibilidad de avanzar en acuerdos y cambios? Sí, hace 2 semanas me tocó presentarle al comandante en jefe de la Armada de Chile temáticas de adaptación, y ellos presentaron los temas que están haciendo para adaptarse al cambio climático. Porque, como escuché hace un tiempo, puede que tú no creas en el cambio climático, pero el cambio climático sí cree en ti.
en el sentido de que, independientemente de las creencias de uno, se manifiesta un hecho cierto y, por tanto, en el caso de la Armada de Chile, ve que sus operaciones se ven amenazadas, las marejadas, el tipo de infraestructura cortera que tienen que llevar a cabo, las inundaciones que están ocurriendo, afectan cómo se opera. Entonces, quería como reflejarlo de qué tan transversal puede ser vista esta como una amenaza real. En Chile, la presidenta del Banco Central indica que no puede proyectar el crecimiento económico futuro porque el cambio climático afecta fuertemente. En el caso de Chile, ha habido años en que 1 a 2% del crecimiento económico se ve mermado por el cambio climático. Entonces, querer ignorar ese efecto es una amenaza innecesaria. Pero también este ímpetu anticlimático, antisurdo, que una ideologización no tiene sentido, ya que en Estados Unidos, en Reino Unido, han habido políticas antes de que empezara a plantearse esto como algo transversal. Entonces, Biden, por ejemplo, ha actuado frente al cambio climático, pero Trump en su momento le interesaba el generar más carboneras, ¿no es cierto?, centrales a carbón. No se hizo ninguna, porque los fundamentos económicos son distintos. La energía más barata, más allá de la opinión de cualquiera, es energía renovable. En el caso de Bolsonaro, que también quiso echar pie atrás, el crecimiento en energías renovables que llevó a cabo Brasil durante su gobierno fue tremendo. Entonces, independientemente de las opiniones, el sistema económico tiene otra mirada. Y por lo mismo, es un riesgo para Argentina empezar a cerrarse, porque va a cerrarle los mercados a los cuales quiere exportar, porque imagino que el presidente Milei le interesa llevar sus productos hacia la exportación, porque fue justamente uno de los problemas de la administración anterior, de que mucho de la exportación no había suficientes incentivos para exportar. Pues bien, si Argentina quiere exportar el gas de vaca muerta a Europa, va a tener que cumplir estándares ambientales importantes centrados en el cambio climático. Incluso también Chile está pensando en hacer exigencias de similar naturaleza. Y por tanto, puede que tengas toda la opinión que tú quieras, pero tú estás inserto en un mercado global en el cual estas cosas sí importan y por tanto van a afectar tu capacidad de poder llevar a cabo negocios, que imagino que es su prioridad también. Sí, es bien interesante ese punto, el entender que la agenda de cambio climático hay países en las que no ha sido tomada partisanamente, e insisto, el caso de Chile, que me parece relevante destacar. Uno puede generar críticas en distintos momentos, pero en otros contextos también aplaudir, como desde el ámbito de quienes están preocupados de la economía, o los sectores que habitualmente se reconocen como la economía, la gente de los gobiernos de derecha, funcionarios de izquierda también, y otros más vinculados a los temas medioambientales. En conjunto han trabajado porque ven una oportunidad económica precisamente en, por ejemplo, la transformación energética en el país, una oportunidad de generación de empleo y otros. Le tengo que hacer una última pregunta, sé que se tiene que ir además a las reuniones precisamente en el marco de esta COP28, que es cómo se puede entender también el que se haga una COP28, como usted señala, en un lugar que tiene una de las mayores emisiones o consumo de petróleo del mundo. Yo creo que habla de las contradicciones que tenemos. La COP24 fue en Katowice, en una carbonera. Hoy día el planeta consume petróleo, gas y carbón. Tenemos que dejar de hacerlo, pero la discusión tiene que darse dentro de los ámbitos donde se produce también. Entonces, esas contradicciones van fluctuando. Evidentemente, no es tan agradable siempre ver ese tipo de discusión, pero si no vamos a hablar con las petroleras, ¿con quién vamos a hablar? ¿No es cierto? Hoy día la gente que está viendo esto probablemente está en algún lugar que está generando esa energía con fuentes sucias. Lo que tenemos que encontrar es cómo ir bajando esas emisiones. Posiblemente en un rato más se van a subir un automóvil que consume combustibles fósiles. Entonces, la práctica del diálogo tiene que ser con todos los actores, y saltarse los pasos simplemente transforma a los otros actores en detractores totales. Es importante tener una transición justa, conversando con quienes producen y apuntar hacia que esta transición se dé. Y por eso hay lugares como Arabia Saudita, o incluso el mismo presidente de la COP también fue gerente de una gran empresa de energía renovable, reflejando las contradicciones que tenemos como planeta. Entonces, por lo tanto, es fundamental llevar a cabo esta reunión acá y que veamos de una vez por todas, ¿las empresas petroleras van a ser parte del problema o van a ser una parte de la solución? Y está en las manos de ellas, en este lugar, en el epicentro de la producción de petróleo, si es que va a ser, qué camino van a tomar.
y eso determinará la relación que tendrá el resto de la sociedad civil con ese tipo de empresas hacia adelante. Perfecto, muchas gracias, ministro de Medio Ambiente chileno, Marcelo Mena, desde Dubái, desde la COP28, contándonos precisamente sobre las primeras jornadas de trabajo con miras a la cumbre que se va a realizar el 1 y 2 de diciembre. Que esté muy bien. Muchas gracias, Luciano. Hasta luego. Un abrazo.